Buenas noches, arquitecta. Buenas noches, compañeros. Hoy le vamos a presentar el tema del teatro griego, presentadas por mi persona y mi compañero. Primero vamos a comenzar, ¿qué es el teatro griego? El teatro griego son estructuras arquitectónicas antiguas que se utilizaban para realizar representaciones teatrales, musicales y otras formas de entretenimiento en la antigua Grecia. Estos teatros eran lugares importantes para la vida cultural, social y las ciudades griegas, por lo cual este tipo de teatros, también el tema de las obras teatrales eran para todo tipo de clase social, por lo cual eran lugares muy concurridos. Esto comenzó en el siglo VI a.C. en la ciudad de Atenas. Los teatros se desarrollaron y se establecieron en lugares modernos. Estos teatros influyeron en la arquitectura después y se crearon de tal manera y los principios de que se usaron en estos teatros en la arquitectura actual cuando se diseñan teatros o anfiteatros. Se representó primero en Atenas en los festivales religiosos que fueron inspiración para la comedia griega y rápidamente se volvió muy popular en toda la zona del Mediterráneo, no solamente en en Grecia. Orígenes del teatro griego. El teatro griego comenzó como una lírica, como una ceremonia para el rey Dioniso, que era el dios de la fertilidad del teatro, de la música y del arte. Se hacían ofrendas para este dios, en el cual en estos rituales religiosos se hacía mucho el uso de la danza y el tema de los cantos. Y ellos empezaron a ver cómo las ceremonias era algo social que fascinaba a a la gente, por lo cual lo trasladaron al teatro griego. En estos teatros, en estas obras que antes no habían los teatros en sí mismos, se representaban con máscaras que se usaban en las procesiones corales. Después se va a mencionar por qué eran importantes este tipo de máscaras en el teatro griego. Características del teatro griego. Se representaban más en comedia, tragedia y sátira. La parte coral se dividía entre 12 y 50 personas en el escenario, por lo cual el escenario debía ser construido en una gran extensión, ya que no había en ese momento lo que era música, o por lo tanto, entonces, aparte de los actores, tenía que haber un espacio que soporte todo el tema de la orquesta y aparte era el coro. Las representaciones estaban relacionadas con la religión, mitos y leyendas, y de acuerdo al tipo de representación que se hacía, se usaba cada teatro. Después de eso se va a explicar por qué por cada uno era dependiendo de la obra, si era religiosa, mitológica o era una sátira o una tragedia comedia, se usaba dependiendo de eso. Se situaban más que todo en el centro o en las ciudades o si no todo en las colinas, por un tema de estrategia para las personas y también por un tema de estrategia en diseño. La estructura de las tragedias. La estructura de las tragedias se dividían en prólogo, parado, primer episodio, primer estácimo y éxodo. Como antes las obras, las tragedias se hacían en sí en el centro, no había, por lo tanto, un lugar de acuerdo a cómo se empezaba a dividir el tema de las tragedias, que eran las más populares en esos tiempos, porque antes se hacía el tema religioso o los mitos de algún dios, se empezó a organizar cómo iba a ser una obra teatral y de acuerdo a eso empezaron a diseñar, sobre esos principios empezaron a diseñar un teatro griego. También era muy importante el uso de las máscaras en el teatro griego, ya que estas máscaras que estaban hechas en arcilla, como pueden ver en la imagen, un modelo, era para que su voz se escuchara más lejos, o sea, alcanzara toda la extensión cuando ellos cantaban y también se escuchara más alto, ya que estos teatros eran la mayoría, todos al aire libre. Mi compañero les va a explicar el siguiente tema. Continuando con la exposición, tenemos como otro punto la estructura arquitectónica de los teatros griegos. Como medio natural,
Los griegos construyeron los teatros en las laderas de colinas o montañas, ¿no? Lo que aprovechaban la topografía en sí. Y, y la pendiente natural permitía ubicar las gradas en forma de semicírculo sin necesidad de estructuras artificiales complejas. Y esto facilitaba una mejor visibilidad y acústica para todo el público, ¿no? Los antiguos griegos o sea, eran maestros en aprovechar esta manera, esta topografía, ¿no? De una forma muy inteligente y bajo esas características topográficas su entorno tenían esa capacidad de construir, ¿no? De solo calar la montaña para así construir los graderíos y todo eso. Siguiente diapositivo. Y como parte del teatro tenemos también el teatrón, ¿no? Esto se tallaba directamente en la roca o se construía con bloques de piedra o caliza o mármol. Formaba una estructura semicircular escalonada, ¿no? Sosteniendo por la misma colina. Y tenía divisiones horizontales llamadas diazonas para organizar el acceso del público, ¿no? Como se puede observar en esta imagen, que está en la parte morada, toda esa parte era el teatrón y lo cual significaba literalmente un lugar para ver. Este espacio era donde se ubicaban las personas y eran de distintos tipos, clases sociales, ¿no? En la parte superior se ubicaban las personas comunes y en la parte de abajo se ubicaban las personas de la nobleza o que tenían un cargo muy importante. La siguiente diapositiva. Y como otro punto tenemos la orquesta, que era una plataforma circular en el centro, ligeramente rebajada respecto al nivel del teatro, ¿no? Y lo cual se podía ver de todo el graderío, cómo enfocaba en el centro. Y esta era construida con piedras lisas o losas, ¿no? Donde actuaba el coro. En el siguiente diapositiva. Bueno, otra parte del teatro griego tenemos la skenia o también conocido como escenario, ¿no? Era un edificio rectangular situado detrás de la orquesta. Era una estructura vertical de piedra o de madera, ¿no? Y servía como decorado fijo, vestuario o almacén para los actores. El siguiente. Y luego tenemos los parodos, que estos servían para que los artistas podían ingresar, ¿no? Y estaban ubicados a los laterales. Eh, Estas estructuras eran abiertas, delimitadas por muros de piedra, por donde entraban los actores, como yo había mencionado, a la orquesta o bien al escenario. Siguiente. Bueno, en el tema acústico tenemos algunos factores que mejoraban el tema acústico. La forma circular del teatrón distribuye uniformemente el sonido hacia todas las gradas y los materiales empleados en las gradas de piedra reflejaban y amplificaban el sonido de manera uniforme. Y también una de las características, uno de los factores importantes que ayudaban a mejorar la acústica era la pendiente del terreno. Esta inclinación ayudaba a dirigir el sonido desde la orquesta hacia arriba, hacia los espectadores, ¿no? Donde hay un estudio que se realizó donde el solo arrojar solo una moneda, el sonido se podía escuchar hasta el último graderío del, del teatro, ¿no? Bueno, tenemos la orquesta circular que actuaba como un punto de concentración del sonido y facilitando la proyección del sonido. Y también el diseño de la escena servía como planta acústica que rebotaba las ondas sonoras hacia el público. El siguiente. Sí, Y vamos bueno, a, aquí tengo una imagen donde se puede observar cómo es que funcionaba, ¿no? Cómo es que el usuario hacía uso de estos espacios. sí, vamos a presentar una maqueta virtual del teatro griego. Como antes lo ha mencionado mi compañero,
la primera parte sería la orquesta, que acá se presentaba el sí la orquesta. ¿Por qué se hicieron de ese tamaño? Porque al principio, como antes se había mencionado, no había un lugar para donde hacer ese tipo de actuaciones teatrales, por lo cual, en base a lo que veían los constructores o diseñadores en esos tiempos, diseñaron algo para que pueda capar la capacidad del coro, ya que eran 50 personas, desde 3 a 50 personas, por lo cual necesitaban una amplia amplitud para que estas personas puedan cantar, aparte de los actores y aparte del vestuario. Como segunda tenemos el escenario, el cual siempre tenía que ser en un rectángulo alargado, angosto, con 2 pisos y cara al público, que se levantaba como un palacio o templo. ¿Por qué tenía este principio? Porque siempre tenía que alzarse ¿cómo se llama? El tema del actor para que presentara de que era foco de importancia y los demás solamente fueran espectadores. Como punto 3 tenemos el proscenio entre la escena y la orquesta, que se citaba el proscenio más abajo que la primera y más alto que la segunda. En el proscenio se representaban más que todos los actores cuando se acercaban, porque hay algo claro que siempre los actores llegaban desde el punto 1 de la orquesta hasta el punto 2 y hasta el punto 3, y en esos 3 puntos se situaban siempre los actores y la orquesta porque se movían de acuerdo a la hora, como era la tragedia y las comedias, donde había más que todo movimiento. Y también los escalonados no eran tan altos porque se movían mucho por un tema actoral. En la parte 4 tenemos el coilón, el graderío que se extendía de manera escalonada desde la orquesta hasta la cima, y estos estaban emplazados en la falda de una colina para aprovechar el desnivel y tenía una acústica perfecta. Y los cambios desde el teatro griego hasta el teatro romano para aportar es que la orquesta prácticamente desaparece en ser asimilada por el proscenio, y los cambios en las gradas que se no necesitan colinas como soporte natural. Y los cambios en el SQN es que se alza y acoge decoradas, y eran más complejos porque en el tema romano ya le ponían más decoración al tema de sus teatros. Ahí se empezó a poner otro tipo de decoración, de estructuras, porque el tema de las leyendas y los mitos cambió cuando Roma vino a conquistar Grecia. Prácticamente ya se estaba cambiando un tema de cómo comenzaban los principios de los mitos y las leyendas. Y para terminar de aportar acá, los tres teatros más importantes en la cultura griega es el teatro Dionisio, que acá se representaba como era de menor escala. Acá se representaba lo que solamente eran los mitos, las leyendas y para religioso, porque no iban muchas personas en ese tema sentido. A la gente de Grecia le encantaba más que todo la tragedia y la comedia, y las tragedias y comedias se hacían en base a a la nobleza o a los chismes que habían en esos tiempos. Y por eso es que el diseñador, el constructor pensaba, donde iba a haber más público, se hacía en más magnitud y colocaban estratégicamente en los lugares donde había pendiente y colinas. Tenemos el teatro Epiaduro, es donde lo acaba de explicar mi compañero, donde más se citaba y era la acústica. Es una de las acústicas más grandes y naturales que hay en la colina. Y por último tenemos el Teatro Causa, que es uno de los teatros más emblemáticos, y como se pueden dar cuenta está al lado de una colina más representada y con más extensión. Y acá es donde se presentaban las tragedias y las comedias, porque necesitaban más demanda de gente y más amplitud en el tema de la orquesta y del coro. Esas serían nuestras conclusiones. No, mi compañero tiene una conclusión más que... Los teatros griegos no solo fueron espacios destinados al entretenimiento, sino que lugares donde la arquitectura, cultura y técnica se unieron de una forma armoniosa, ¿no? Gracias a su diseño inteligente y su cuidada acústica, estos escenarios permitieron que el arte dramático griego perdurara en la historia y sirviera de inspiración para los teatros futuros. Y eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, arquitecta. Muchas gracias, compañeros, por escucharnos. Espero que le hayan entendido el tema.